Buen día, gente. 7 menos 10. Eh, ya leí lo que tenía que leer. Tomé café. Eh, nada, voy a poner James Addiction, que seguro es una banda que no conocen. Y que fue una banda, o es una banda que a mí me encantaba. Estoy viendo el audio. Vamos. Bien, les cuento. Yo escribí un apunte sobre el principio de culpabilidad, ¿sí? El principio constitucional de culpabilidad. Este, este artículo, entre muchos otros, tiene un gravísimo defecto y error. En un curso que realicé sobre textos académicos, la premisa número uno al escribir un texto académico, a redactar o confeccionar o a producir un texto académico, es establecer, determinar, tener bien en claro quiénes son los destinatarios de ese texto. ¿Para quién escribo? ¿Sí? Entonces, esto integraba parte de un manual para estudiantes y escribí solo por mí. El resto, no sé. Escribí para el titular de cátedra, queriendo demostrar cierta erudición, muchos conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Errores de jóvenes. No obstante, el apunte quedó, se endereza un poco en clase, se explica que hay cosas que uno es importante que las lea, y otra que no está todavía en condiciones de entenderlas, como a lo que vamos a referir hoy. Después tiene, creo que 200 notas de pie de página que nadie lee, que ya aparte no se usa más, o sea, todas las notas de pie de página, lo que era nota de pie de página van al final, las notas van al final, todas juntas. Nadie las lee, pero no es la ventaja de nadie las lee. Es que ahí digo en voz baja muchas cosas que tengo ganas de gritar. ¿Sí? Pero no las puedo gritar, las pongo en nota de página, nadie las lee, listo. Nada. La verdad que me parece un excelente trabajo este, la verdad, y yo no suelo ser muy autocrítico, pero yo quiero leerles la primera oración de la introducción, ¿sí? Y luego ver cómo el principio de culpabilidad impacta en la teoría del delito. Pero me expreso incorrectamente al decir impacta en la teoría del delito.
como un principio de culpabilidad junto a otros principios, crea eso llamado teoría del delito. Si no existiese algo llamado teoría del delito, yo con el principio de culpabilidad le voy a demostrar todo lo que construye. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Pero quiero comentar diciendo que en la introducción parto de esta base, de esta premisa. La libertad permite distinguir al hombre del resto de las cosas. En una nota de página que ahora vamos a ver. Así como también a cada individuo entre sus pares. Libertad distingue al hombre de su casa, que en principio no tendría libertad, y a mí del vecino. ¿Sí? Bueno, entonces cuando digo la libertad permite distinguir al hombre del resto de las cosas, cito, voy al libro de Principios de Filosofía de Carpio, bueno, editorial, esto, lo otro, dice, el autor, explicando el pensamiento de Immanuel Kant, nos dice que la conciencia moral es un hecho indisputable, un hecho de la razón, tanto como lo es la ciencia natural y su exigencia determinista. Y el hecho del deber señala que el hombre no se agota en su aspecto natural. La ciencia natural parece ser determinista, pero el hombre no se agota solo en su aspecto natural. Hay algo más, parece ser, ¿no? Natural, sensible. Por el contrario, la conciencia moral, incompatible con el determinismo, exige suponer que en el hombre hay, además del fenoménico, un aspecto inteligible o neuménico, donde no rige el determinismo natural, sino la libertad. Esta es la única manera de comprender la presencia en nosotros del deber, pues solo tiene sentido hablar de actos morales, buenos o malos, si se supone que el hombre es libre. Y continúa diciendo, se ha establecido que es imposible conocer teoréticamente nada respecto a los objetos de la metafísica especial, la libertad, la inmortalidad del alma y Dios. Si bien estas ideas, o más exactamente los objetos que estas ideas apuntan, son perfectamente pensables, sin contradicción, no son más que ideas, es decir, conceptos de por sí vacíos, pues no hay intuición que le corresponda. La libertad representa un caso especial, es preciso admitir la existencia, pues de otro modo la conciencia moral resultaría un absurdo. Con la expresión es preciso admitir la existencia, ¿sí? Pues de otro modo la conciencia moral resultaría un absurdo. Con la expresión resto de las cosas, bien como decimos, distinguimos al hombre del resto de las cosas conforme en función de la libertad, nos referimos a todo lo que no es una persona. Por ejemplo, una estrella, una mesa, un perro, una bacteria, un beso, la raíz cuadrada de 9, un sueño, etc. ¿Sí? Y luego, como habíamos dicho, dice, y así también la libertad permite distinguir al hombre del resto de las cosas, y así también a cada individuo entre sus pares. Volvemos a Principios de Filosofía de Carpio, libro que recomiendo tener ahí a mano siempre. ¿Sí? Continuando con las ideas del filósofo prusiano, eh, el autor expresa, aquí se trata entonces no de que se conozca la libertad,
sino de que para comprender el hecho de la conciencia moral es preciso postular la libertad. ¿Sí? Esto es, que de alguna manera que no podemos explicar, somos capaces de iniciar radicalmente una nueva cadena causal, sin estar determinado a ello. Punto. Condición necesaria para el desarrollo de la personalidad de cada sujeto. Esto lo agregué yo al final, no es de Immanuel Kant. La libertad, condición necesaria para el desarrollo de la personalidad de cada sujeto. ¿Sí? Entonces, el artículo viene, va, esto, lo otro, explica más o menos, da un ejemplo, creo, ¿no? hasta que llega el punto 4. Y quien recién está arrancando con la materia, el punto 4 se titula Proyección sobre la teoría del delito. Que en realidad está mal titulado. No sé si expresa acabadamente mi idea. Tenemos una proyección sobre la teoría del delito. Esto es un minuto, por favor. El teléfono de mi hija a las 7. Sostengo que el principio de culpabilidad crea esa imagen de ciertos niveles y ciertos institutos laterales. O sea, no es que se proyecta sobre la teoría del delito, se proyecta sobre una idea en blanco y sobre esa idea en blanco se manifiestan ciertos institutos laterales del delito. No soy claro en explicar la idea, pero vamos a ver si se entiende luego del desarrollo. 4. Proyección sobre la teoría del delito. En este lugar veremos de qué manera se proyecta el principio de culpabilidad sobre la teoría del delito. 32. Acá hago una pequeña definición. Instrumento metodológico que nos permitirá establecer si un determinado fenómeno o acontecimiento constituye un delito penal. ¿Sí? Instrumento metodológico, etc. Eso es la teoría del delito. Parecería que por una cuestión de etiqueta, de nombre, este principio se juega todas sus fichas en el nivel de culpabilidad. ¿Sí? Esa expresión se juega todas sus fichas, se la robé a Maximiliano Rosconi. Que me gusta. Pero, como estudiaremos, el principio de culpabilidad apareja consecuencias sobre todos y cada uno de los niveles del sistema del hecho punible. Teoría del delito y sistema del hecho punible son dos formas de referirse a lo mismo. 33. Los mencionados niveles son la acción, la tipicidad, la antijudicial, la culpabilidad y por último el nivel de la punibilidad. ¿Sí? Recuerden que en principio esto está destinado a alumnos que se introducen en la materia, pero a su vez uno quiso demostrar erudición frente al titular. Grave error. Error de juventud. 4.1. Acción. En primer lugar, la acción realizada por un sujeto como primera categoría de la teoría del delito, y es el sustantivo del delito, todo lo demás son cualidades, que tiene que ser típica, que tiene que ser verídica, que tiene que ser culpable, que tiene que ser punible, son adjetivos calificativos. El núcleo, el centro, es la acción, el sustantivo. No solo debe servir de base para el injusto penal, acción típica y antijurídica, sino que también debe serlo para el juicio de reproche realizado
en el nivel de la culpabilidad. De acá cito a Donna, en la parte general. Es por ello que la acción debe constituir una efectiva exteriorización de la personalidad del sujeto, tal como ésta es, porque el sujeto no ha actuado como un simple mecanismo biológico, como un cuerpo puramente físico. ¿Sí? Esto es una cita. No somos un simple, o sea, no actuamos como un simple mecanismo biológico. ¿Sí? Por lo menos la gran mayoría. Lo que conduce a la exclusión de la responsabilidad objetiva y a que nadie sea castigado por el hecho de otro. Entre paréntesis, individualización de la responsabilidad penal. Repito, individualización de la responsabilidad penal. Soler, cito Soler, un genio, se los recomiendo. Les iba a decir, no tiene tanta vigencia en la actualidad, los genios tienen vigencia eterna. En consecuencia, negamos la presencia de acción en términos jurídicos penales cuando nos encontramos frente a una fuerza física irresistible, un acto reflejo o un estado de inconsciencia absoluta o también llamado involuntariedad. 36. Entre el estado de inconsciencia absoluta, también denominado involuntariedad, y el estado de inconsciencia relativa, solo existe una diferencia de intensidades, siendo el estado de inconsciencia relativa una causa que elimina la posibilidad del delito, que excluye la culpabilidad por inimputabilidad, a fortiori, frente a un estado de inconsciencia absoluta por parte del sujeto, no podemos lograr la configuración de un delito, pero lo hace eliminando la acción directamente. ¿Sí? En cuanto a la individualización de la responsabilidad penal, esta nos conduce a la imposibilidad de penar a grupos sociales en su conjunto, lo que constituye un obstáculo para castigar penalmente a personas jurídicas. Hoy está en crisis. 37. Soler. La nota 37, cito Soler. El autor, en relación a la ley 12960, en la cual se castigaba a sociedades con fuertes multas y con la disolución, expresó: en nombre de la ingenua postulación de la realidad de las personas jurídicas, se concluiría construyendo un derecho penal totalmente asentado sobre ficciones. Claro está que el derecho puede crear formas aberrantes de imputación. La cuestión no consiste, pues, en la factibilidad de esa clase de sanciones, sino en ver si la admisión de ellas está conforme a los principios de un derecho penal civilizado. Un derecho penal civilizado. Y sin homenaje a conveniencias políticas o prácticas, debe admitirse la derogación de ciertos principios cuyo valor humano los ha tomado casi universales, en particular el principio de que no hay pena sin culpa. Página 248. En España, por ejemplo, las personas jurídicas son susceptibles de ser responsabilizadas penalmente. Véase la reforma introducida por la Ley Orgánica 5 del 2010. Esto lo agrego yo, o sea, ya termino solo. Sí, en España y ahora en nuestro país. Esto fue escrito antes. ¿Cómo impacta el principio de culpabilidad sobre la tipicidad objetiva? Dentro del segundo nivel de la teoría del delito encontramos en primer lugar la tipicidad objetiva, aspecto de la tipicidad en el que dilucidamos básicamente en los tipos dolosos activos si la acción realizada fue la causa del resultado lesivo. Repito, en la tipicidad objetiva tratamos de dilucidar básicamente en los tipos dolosos activos si la acción realizada por el sujeto fue la causa del resultado lesivo. Esta vinculación se encuentra a cargo del denominado nexo causal o nexo de causación. Para la determinación del mencionado nexo se utiliza la teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non, por la cual proponía la supresión hipotética de la acción analizada y si en el caso del resultado lesivo desaparecía, podía afirmarse que la acción suprimida fue su causa.
Y dicha teoría, por el método que utiliza, repugna el principio de culpabilidad. El entendimiento de que este principio prohíbe la versari in re ilícita, sencillamente definida como quien puso la causa quiso el efecto. Quien puso la causa quiso el efecto. Cualquiera fuese este. Y aquella teoría define como causa a todas las condiciones que suprimidas hipotéticamente hagan desaparecer el resultado, sin distinción alguna. El principio de culpabilidad prohíbe el principio versare in re ilícita, sencillamente definida como quien quiso la causa quiso el efecto, cualquiera fue de él. El famoso él se la buscó. ¿Entienden de qué la va esto? De todo esto que estudiamos. No solo de frenar el poder punitivo estatal, sino que la parte de ese poder eh, que no logramos contener tenga estructuras racionales, ¿sí? Ese tipo de pensamientos irracionales lo vemos constantemente. Alguien que sale a robar, qué sé yo, sale uno y le pega un tiro. Bueno, ¿por qué se lo robó? Sabía que se exponía, ¿sí? ¿Para qué entró a la casa? Desarmado y todo. Hoy puso la causa, que se va a el efecto. Y el principio de culpabilidad repugna esto. Mejor dicho, esto repugna el principio. Por eso cuestiono la teoría de la condito sine qua non, más allá de otros cuestionamientos que se les suele hacer, desde el punto de vista del principio de culpabilidad. Debido a ello se ha desarrollado en el ámbito de las teorías naturales, no estamos en la imputación objetiva, la teoría de la causalidad adecuada, 38. La que circunscribe como causa de un resultado recibido, en líneas generales, aquella acción que previsiblemente podría causar ex ante. Y en el ámbito de la teoría de imputación objetiva, el principio de prohibición de regreso, 39, entre otros. El principio de prohibición de regreso dentro de la imputación objetiva dice principio que dispone de la inexistencia de imputación objetiva entre la acción y el resultado cuando entre ambos concurre una segunda acción que explica en su totalidad la producción de los resultados dañosos. También podría agregarse el principio de competencia o imputación a la víctima. Bien, estos son dos principios dentro de la teoría de la imputación objetiva que excluyen justamente la imputación del hecho a determinado sujeto. Sin embargo, el método de supervisión hipotético utilizado por la teoría de que a veces las condiciones mantiene su vigencia para establecer tanto el nexo de determinación en los tipos culposos como el nexo de evitación en los tipos omisivos, lo que nos lleva por lo menos a dudar sobre la compatibilidad de dichos nexos con el principio de culpabilidad. O sea, el nexo de causalidad, que como ya vimos, no le cae muy bien el principio de culpabilidad mediante la teoría de que equivalencia de las condiciones. Esa misma teoría la utilizamos en el nexo de determinación en los tipos culposos y en el nexo de evitación en los tipos omisivos. Lo señalo simplemente. 4.3. Sobre la tipicidad subjetiva. Por otro lado, en el aspecto subjetivo de la tipicidad debemos comprobar el actuar doloso o por lo menos culposo del sujeto. Sin tipicidad subjetiva, la conducta de línea típica. Y por supuesto, excluiremos la posibilidad de encontrarnos frente a un delito.
En otras palabras, debemos comprender que el delito, que el sujeto quiso el resultado es valioso, o por lo menos omitió el deber de cuidado que personalmente le era exigible. El principio de culpabilidad exige una simetría, 40, simetría que puede estar ausente solo a favor de la tipicidad subjetiva, cosa que ocurre, por ejemplo, en los tipos penales que exigen algún elemento subjetivo extra como la ultrafinalidad o ultraintervención. ¿Sí? Tiene que haber cierta simetría en la tipicidad objetiva, y tipicidad subjetiva. ¿Sí? Entre lo que se hizo y lo que se quiso hacer. Obviamente no hay asimetría de la tentativa, ¿no? Porque tenemos lo que se hizo no coincide con lo que se quiso hacer. Pero independientemente de ello, esta asimetría puede existir además por la presencia de otro elemento subjetivo, además del dolo, del dolo directo sobre la acción, como la autofinalidad o la intención. Y un ejemplo clásico es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además de querer tener estupefacientes, los quiero tener para comercializarlos. Esa es una ultrafinalidad. Es una especie de doble dolo, ¿sí? Y que la actual composición de la sala tercera de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora es rigurosísima en cuanto a la demostración de la ultrafinalidad de comercialización. Muchachos, mándenme filmaciones, mándenme fotografías, mándenme quiero escuchar el comprador previo, quiero escuchar el testigo después de el comprador previo. Al testigo que son el comprador previo, a mí los meros dichos de la policía no me son suficientes. ¿Sí? No me son suficientes. Excelente. Excelente. ¿En qué andábamos? Ya se va a cumplir a media hora y sería bueno hacer un corto, pero yo soy muy largo. De no encontrarse dicha simetría como ocurre en los errores de tipo, por ejemplo, en lo que se hizo, o mejor dicho, en lo que pasó y en lo que se quiso hacer, la imputación del sujeto deviene contraria al mencionado principio. Frente a una desconexión temporal entre lo que el sujeto hizo y lo que quiso hacer, ya sea por adelantamiento o retraso del resultado, la doctrina se encargó de desarrollar la teoría de la denominada dolus generalis, la cual coloca a la cuenta del sujeto el resultado acontecido y solo deseado. ¿Sí? El coloca en la cuenta también se roba Maximiano. Por otra parte, entendemos que el principio de culpabilidad exige simultaneidad temporal entre lo acontecido en el mundo y lo querido por el autor, por lo que la mencionada teoría colisiona con el principio en estudio, la teoría del dolus generalis. Por otra parte, existen delitos que, independientemente de que el sujeto quiso hacer, la pena aplicable es agravada por el resultado acontecido. Son los denominados delitos calificados por el resultado. 41. Por ejemplo, el artículo 124 de nuestro Código Penal castiga la prisión con prisión perpetua si mediante un abuso sexual resultare la muerte de la persona ofendida. ¿Sí? Abuso sexual, tengo dolor de abusar sexualmente y muere la persona a mi cuenta, la muerte. Y muchos otros ejemplos. Hasta tipos culposos. ¿Sí? Por la multiplicidad de víctimas, etc.
En hechos delitos el resultado más grave que el querido por el sujeto acontece, y el principio que golpear rechaza la imputación por la mera ocurrencia de un hecho. Acá cito a Enrique Ramos Mejía, la validez constitucional de esta clase de delitos sostuvo la validez constitucional de esta clase de delitos por presentarse el resultado más grave, siempre con dolo eventual por parte del autor. ¿Sí? Cito a alguien que dice lo contrario, a lo que estamos sosteniendo nosotros. Y no debería caber la menor duda que este tipo de la antigua responsabilidad del resultado no responde ni a la conciencia jurídica actual ni a los principios de una política criminal razonable. Cito a Von List, Tratado de Derecho Penal, edición alemana, tal. En suma, el resultado no es alcanzado por el dolo, requisito indispensable impuesto por el principio de culpabilidad. Y hacemos un golcito. Si no se hace muy largo el video. Y no lo ve ni mi vieja.